¿Sabes lo que vuelve loca a la gente de una lente como esta? El bokeh o desenfoque trasero que produce su apertura f1.2. ¿Pero sabes en lo que pienso yo cuando me dicen f1.2? En lo que puede hacer esta lente fotografiando estrellas. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. En este vídeo vamos a revisar el nuevo lanzamiento de Sigma, su nuevo 50mm DG-DN Art f1.2 para cámaras sin espejo. Y vamos a ponerlo a prueba realizando la que puede ser una de mis mejores fotografías nocturnas. Como te acabo de decir, hace unas semanas Sigma lanzó un nuevo 50mm dentro de la serie Art que llega con apertura f1.2 y que viene para complementar al archiconocido Sigma 50mm Art f1.4. En este caso, esta nueva apertura f1.2 llega para hacer las delicias de los amantes del bokeh extremo. Hablamos de un nuevo objetivo físicamente casi igual que su hermano de f1.4, de hecho incluso podríamos llegar a confundirlos, pero presenta algunas diferencias importantes. La versión f1.2 monta un sistema óptico de 17 elementos en 12 grupos, mientras que la versión f1.4 solamente tiene 14 elementos en 11 grupos. Evidentemente la versión f1.2 es más pesada que la versión f1.4, concretamente 745 gramos frente a 620 gramos del 1.4. Aún así, estos 745 gramos los siguen convirtiendo en el 50mm f1.2 más ligero del mercado. Pero posiblemente una de las características más interesantes entre este f1.2 y el f1.4 es que esta versión presenta un diafragma redondo de 13 palas. Se trata de la primera lente de Sigma con 13 palas de diafragma frente a las 11 palas que tienen el resto de objetivos de la serie Art. Esto evidentemente es un paso más en esos desenfoques extremos que buscan los usuarios de esta lente, ya que nos va a permitir conseguir un bokeh redondo y suave a cualquier apertura. Este objetivo además monta un nuevo sistema de enfoque HLA dual, que viene a mejorar el antiguo sistema HLA y además es más compacto. Esto viene a explicar en parte cómo un f1.2 se ha podido comprimir en las mismas dimensiones que un f1.4. En cuanto al precio, 1.499 euros de precio de venta al público. Hablamos de que la versión f1.4 tiene un precio de venta de 969 euros, aproximadamente unos 500 euros de diferencia. Pero en realidad hablamos de que esta lente está a igualdad de precio con su competencia más directa en su versión f1.4, el Sony FE50mm f1.4, y 700 euros menos que la versión f1.2 G Master de Sony. Claramente se trata de un objetivo pensado para aquellos fotógrafos de retrato, de moda más exigentes. Pero además yo añadiría que puede ser una inversión muy interesante si nos dedicamos a viajar y a fotografiar el cielo nocturno en algunos de los enclaves más oscuros del planeta, como por ejemplo la isla de La Palma o el desierto de Atacama, donde esta apertura f1.2 y esta distancia focal de 50mm pueden marcar una diferencia. En cuanto al aspecto físico, encontramos las características clásicas dentro de la serie Art. El típico anillo de diafragmas manual que podemos controlar también desde el cuerpo de la cámara en su modo automático, la desactivación del clip del diafragma para videógrafos, alternancia entre enfoque automático y manual, como siempre un botón personalizable y bloqueo del anillo de diafragmas entre el modo manual y el modo automático. Y como el resto de la gama DG-DN de Sigma, hablamos de un objetivo disponible en montura L y Sony E. Básicamente, serie Art en todas sus facetas. Así que la pregunta es, ¿rendirá igual de bien este 50mm f1.2 en fotografía nocturna y astrofotografía que el resto de las lentes Art que hemos probado? Vamos a ponerlo a prueba con una foto muy especial.
Me encuentro ahora mismo en el camino que va hacia el faro del Albir, en la costa de Alicante, ubicado entre las localidades de Benidorm y Altea. Me he venido hasta aquí para testear este nuevo Sigma DG-DN Art F1.2. Y es que en esta época del año, marzo, abril, justo desde este enclave, podemos capturar las primeras vías lácteas del año emergiendo por el mar Mediterráneo justo a las espaldas del faro que tenemos enfrente. Y con una óptica 50 mm muy luminosa como esta junto a una montura Star Tracker, podemos capturar una vía láctea enorme detrás del faro. Ese es el objetivo para esta sesión, pero como todavía queda un rato, de hecho ahora mismo son las 12:30 y la vía láctea la vamos a tener posicionada detrás del faro en torno a las 2 de la madrugada, voy a hacer algunas pruebas para ver cómo rinde esta óptica fotografiando estrellas y mientras tanto vamos dando tiempo a que la vía láctea se posicione. Como puedes ver, la montura que traigo para esta sesión es la Venro Polaris, que ya está en marcha y alineada con el cielo. En un principio, cuando he puesto en marcha la montura y la cámara, he visto que el objetivo enfocaba bastante bien a las estrellas en automático. De hecho, la alineación la he hecho con el modo automático de enfoque y enfocaba a la perfección. Pero cuando he cambiado al modo bulb, me ha llamado la atención porque ya no conseguía hacer foco con el modo automático del objetivo. El enfoque iba y venía, pero no llegaba a hacer foco. Tenía las estrellas totalmente desenfocadas, así que al final he tenido que recurrir al enfoque manual como utilizo con el 100% de los objetivos. Pero me ha llamado la atención probablemente por ese f1.2 que verdaderamente es un tragaluz. El sensor capturaba tanta luz que podía enfocar sin ningún problema, en este caso a la estrella polar, que es la que he utilizado para alinear la Venro Polaris. Ahora mismo tengo el equipo apuntado hacia la galaxia M101 en la Osa Mayor. Es una galaxia relativamente grande, aunque evidentemente muy pequeña para un objetivo de 50 mm. Pero bueno, de momento para hacer unas primeras pruebas creo que es perfectamente válido. Iluso de mí he configurado una sensibilidad ISO 3200, que es la que suelo utilizar en los lugares donde voy a hacer astrofotografía, y me ha salido la foto absolutamente quemada a f1.2. Así que ahora estoy trabajando a ISO 400 y la foto sigue saliendo quemada con un segundo de exposición. Voy a bajar un poco más y vamos a hacer una prueba. Bueno, increíble. He tenido que bajar hasta ISO 100 para poder disparar una fotografía a f1.2 y tener una exposición correcta con 1 minuto de exposición. Y vamos a fijarnos en la fotografía. Aquí justo en el centro tenemos la galaxia M101, se muestra como un pequeño borroncito, pero ahí está, ahí tenemos la galaxia. Y si nos fijamos en las estrellas, espectacular. Bueno, yo diría que a la altura de toda la gama Art de Sigma. Estrellas súper pequeñitas, súper puntuales a máxima apertura, nada menos que f1.2. Vámonos a las esquinas, que siempre son las partes más críticas, y bueno, esquinas impresionantes, estrellas como puntitas de alfiler en todas las esquinas, no aprecio absolutamente nada de coma. Lo que voy a hacer ahora, porque aunque como vemos el resultado a f1.2 es sobresaliente, voy a cerrar hasta f2 y vamos a ver lo que nos sale en este caso. Bien, pues aquí tenemos esta segunda prueba, vamos a revisarla. Aprecio que la imagen está más contrastada, lo que he hecho ha sido cerrar un paso de diafragma y subir un paso de sensibilidad a ISO 200 para tener una exposición equivalente, y de momento esta fotografía la veo ligeramente más contrastada y bueno, las estrellas han mejorado algo. No es una gran mejoría porque a f1.2 ya teníamos una gran nitidez, pero ahora sí que aprecio que las estrellas se muestran incluso más pequeñitas. De hecho, en la propia galaxia M101 ahora incluso me da la sensación de que puedo llegar a vislumbrar los brazos espirales. Y bueno, ¿qué decir de las esquinas? Pues si a f1.2 ya teníamos esquinas realmente soberbias, pues a f2 tenemos esquinas incluso mejores. Por aquí se ve otra galaxia que de hecho es la galaxia M51, la galaxia del remolino. Entra también dentro del encuadre. Bueno, increíble. Esta lente es espectacular. Realmente no está concebida para este tipo de fotografía de cielo profundo, pero resulta increíble ver cómo apuntas hacia una región del cielo, disparas a ISO 100 o a ISO 200 y te salen galaxias que están a 20, 30 millones de años luz de distancia. Realmente increíble.
Bueno, ya tenemos a la estrella supergigante roja Antares justo encima del faro, al ojo del Escorpión, en la constelación de Escorpio, y eso nos indica que el centro de la Vía Láctea lo vamos a tener emergiendo por el mar dentro de muy poco. Mientras tanto, estoy haciendo algunas pruebas, disparando directamente al faro con el tracking parado, sin traqueo, para ver exactamente el encuadre que voy a disparar. Y vale, perfecto. Consigo introducir la puntita justo donde se encuentra el faro, en el tercio inferior, centrado en el encuadre, y conforme vaya subiendo el centro de la Vía Láctea se irá posicionando justo detrás del faro. Además, la noche está muy clara y se pueden ver estrellas perfectamente, incluso sobre el horizonte. Aunque a simple vista todavía no se ve, en cámara ya se ve cómo la Vía Láctea se va posicionando detrás del faro. Ya se pueden ver los filamentos, nubes de polvo, el famoso caballo oscuro, ya se ve perfectamente su silueta, así que vamos a darle un poquito más de tiempo para que se termine de centrar en el encuadre y ponemos en marcha el tracker. Bueno, pues ya tenemos a la Vía Láctea en posición, así que vamos a empezar a traquear. Sesión finalizada. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como lo he hecho yo preparándolo. Nos vemos la semana que viene.